Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, a quien le damos la cordial bienvenida después de un mes de ausencia. Franklin Balmar estará en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Jesús Hernández. Él atiende esta llamada desde Barcelona, España. Jesús es autor de varios libros. Uno de ellos es Todo lo que hay que saber sobre la Primera Guerra Mundial por la editorial Nautilus. Saludos Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. Año 2014 se cumplen 100 años del inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y supongo que pues en los países que estuvieron tocados por esta contienda militar, pues se harán alguna conmemoración. Ni España ni Venezuela estuvieron tocados directamente, pero más adelante pues podremos hablar un poco sobre la participación que España y Venezuela pudieron haber tenido en este conflicto. Pero empecemos por lo más elemental. ¿Cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues todo empezó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, era en Sarajevo. Entonces, pues bueno, después de ese asesinato, pues bueno, se produjeron una serie de hechos que, bueno, sería largo de explicar, en el que los diversos países, pues, se fueron, digamos, amenazando unos a los otros con atacar. Es decir, entonces tenemos, pues, el Imperio Austrohúngaro con Serbia, luego, pues, Serbia es aliada de Rusia, luego Alemania es aliada de Austria, y por lo tanto también se ve enemiga de Rusia, y entonces, pues bueno, hay un mes de tiempo ahí en el que digamos que van trabajando los diplomáticos, ¿no? Los diversos, pues bueno, las cancillerías europeas, y lo que es curioso es que durante ese mes de julio de 1914, pues incluso, pues bueno, hay gente pues que se ausenta, se va de vacaciones. Parece que no va a pasar nada, pero bueno, la cosa se va complicando hasta que al final, pues bueno, estalla la guerra, que en ese momento, pues bueno, parecía que iba a ser breve, pero bueno, Alemania pues vio la posibilidad de atacar a Rusia y atacar a Francia a la vez, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya entra en el conflicto Inglaterra y digamos que estalla lo que en ese momento pues no se sabía que era una guerra mundial, pero que bueno, luego evidentemente pues se convirtió en una guerra que afectaría a todo el planeta. Entonces ahí es, digamos, que fallaron pues todas las alarmas de que podía estallar este conflicto. Y finalmente, bueno, nos encontramos con esta conflagración pues que duraría pues 4 largos años. Entonces hay dos bloques, digamos. De una parte está el Imperio Austrohúngaro y Alemania, y de la otra parte Rusia, Francia e Inglaterra. Ahora, Inglaterra sería la Entente, exacto. Entonces pues se dividió Europa en estos dos bandos. Italia también estaría en el lado de la Entente y también se enfrentaría al Imperio Austrohúngaro. Realmente es bastante difícil de poder entender cómo fue posible que en ese tablero de ajedrez de Europa pues acabasen formándose pues estas divisiones, ¿no? Es algo que ahora a nosotros este tiempo pues nos resulta bastante difícil de entender, ya que siempre que hay un paso hacia la guerra, como estamos viendo ahora en el caso de Ucrania con Rusia, pues digamos que siempre saltan las diversas alarmas, no, antes de poder pasar a un conflicto. Pero en ese momento, pues bueno, se pensaba que se iba todo a ser una campaña muy rápida, y naturalmente no se tenía ni idea de que realmente podía llegar a alcanzarse el horror que finalmente se llegó. Claro, ¿quién mató al archiduque? Bueno, un estudiante, Gavrilo Princip, que bueno, pues era un nacionalista, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo mató, y a partir de ahí pues ya estalló todo el conflicto. Lo que es curioso
que bueno, con un hecho, digamos, tan aparentemente que tampoco no tenía tanta importancia, pues cómo pudo estallar todo el conflicto. Casi podemos decir, pues bueno, que había una tensión enorme, y que eso fue la pequeña chispa, digamos, que encendió toda la hoguera en la que se convertiría Europa. Según tú lo narras en tu libro, este asesino era un nacionalista serbio. El austrohúngaro le solicita a Serbia hacer una investigación con sus propios funcionarios. Serbia rechaza, y entonces Rusia interviene para proteger a Serbia, y con eso se activan todas las demás alianzas. Pero ¿quién tiene la culpa en esto? O sea, porque en la Segunda Guerra Mundial es claro que es Alemania la que tiene la culpa por invadir a Polonia y por instaurar campos de exterminio, etcétera. Aquí en la Primera Guerra Mundial no pareciera tan fácil decir estos son los buenos y estos son los malos. Pues tienes razón en esto que dices, porque, bueno, aparentemente, o da la impresión que es un poco Alemania la que fuerza un poco el estallido de la guerra. En este caso podría equipararse un poco a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en este caso digamos que son muchos los países de toda Europa pues que tenían sus propios intereses. Por ejemplo, pues bueno, Alemania está claro, por lo que he dicho, ¿no?, de que fuerza, digamos, el inicio de la guerra, pero también está claro que las otras potencias, sobre todo Francia e Inglaterra, pues no permitieron, digamos, que Alemania ocupase su espacio en la Europa y casi, digamos, en el mundo de entonces. Hay que tener presente pues que Alemania era una gran potencia económica, una potencia enorme, pero digamos que llegó tarde al reparto colonial. Y en ese caso, pues claro, se encontró con que la mayor parte de las colonias pues estaban sobre todo en manos de Francia e Inglaterra. Y tanto franceses como ingleses pues no permitieron, digamos, que Alemania ocupase el puesto que le correspondía en el concierto de las naciones. Eso fue creando una especie de resquemor, digamos, en Alemania. Por otro lado, también lo que era potencia económica, pues tanto Francia como Inglaterra tampoco permitían, digamos, que se desarrollase todo lo que tenía que ser, o incluso pues la marina de guerra alemana. Los ingleses, que tenían, como siempre han tenido, el dominio de los mares, pues también veían, digamos, bastante con suspicacia todo lo que podía venir de que Alemania incrementase su poder marítimo. Por lo tanto, respondiendo un poco a lo que has dicho, pues bueno, Alemania podemos decir que fue casi la que provocó la guerra, pero digamos que las otras potencias pues digamos que también tuvieron su parte de culpa. Oye, pero yo aquí viendo, después de haber leído tu libro y viendo este recuento que tú me haces, yo aquí la verdad es que a mí me cuesta ver que Alemania haya sido la agresora. En todo caso habría sido el Imperio Austrohúngaro, que fue el intransigente con Serbia y fue realmente quien envió las tropas por primera vez. ¿Se le achaca a Alemania la responsabilidad si más bien la primera chispa pareció que la disparó fue el propio Imperio Austrohúngaro? Bueno, pero a ver, podemos decir que el Imperio Austrohúngaro tenía una importancia relativa en Europa, ¿no? La verdadera potencia era Alemania, y Alemania tenía en mente, digamos, desde hacía ya años, tenía, digamos, previsto el famoso plan Schlieffen, ¿no?, para poder atacar a Francia, y entonces, pues, en vez, digamos, de frenar a los austrohúngaros, lo que hizo Alemania es precisamente incitar a que estallase, ¿no? Y no pusieron nada de su parte para que se pudiera mantener la paz. Yo en mi libro un poco lo explico, ¿no? Como yo pongo una especie de ejemplo en el que, digamos, que Europa era como una sala de baile o una taberna, ¿no?, en la que todos tienen problemas con todos los otros, todos tienen rencillas personales, todos están prestos a atacar, y en el momento que estalla eso, ¿no?, que es el asesinato del archiduque, pues de pronto ya estalla la gran pelea y todo el mundo pues intenta solucionar las cuentas pendientes que tenía con los otros. Es relativo lo que si Alemania tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial, pues como bien dices, pues tampoco se le puede achacar el 100% de la guerra, ni decir que fue la potencia agresora, tal como quedaría en claro después en la Segunda Guerra Mundial. Claro, bueno, en todo caso supongo que aquí la gran responsabilidad de Alemania en las primeras fases habrá sido sembrar cizaña.
Es decir, porque en la medida en que le decía al Imperio Austrohúngaro que los iban a respaldar, pues digamos que envalentonaron al emperador austrohúngaro para invadir Serbia. Correcto. Pero además de eso, pues bueno, ellos ya tenían su propio plan y ya tenían previsto todo pues para combatir en los dos frentes, contra tanto a Rusia como Francia. Lo que eran los militares, bueno, hay que remontarse a la tradición prusiana, ¿no? Que digamos que el peso del ejército, el peso militar, era enorme dentro de lo que es el gobierno que mandaba, digamos, en Alemania. Podemos decir que estaba el emperador, pero yo no sé hasta qué punto pintaba mucho el emperador. Quien realmente gobernaba en Alemania era el estamento militar, que era muy fuerte. Y los militares prusianos lo que tenían muy claro era que querían ese combate, digamos, combatir tanto a Rusia como a Francia, y para eso pues tenían todo preparado, digamos, casi hasta los horarios de los trenes que tenía que atravesar Alemania para poder pasar las tropas de un lado a otro, y lo tenían todo planeado. Entonces, si no hubiera estallado la guerra en agosto de 1914, tardado más o menos, pero yo creo que hubiera estallado igualmente, sí. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre la Primera Guerra Mundial con Jesús Hernández. @GAndrade80 es mi Twitter y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Jesús Hernández, él es autor del libro Todo lo que debes saber sobre la Primera Guerra Mundial, y conversamos sobre este tema, pues a propósito del centenario del inicio de esta contienda militar. Jesús, el asesino que acabó con la vida del archiduque del Imperio Austrohúngaro, ¿él actuó por su cuenta o si estaba respaldado por el gobierno serbio? Bueno, de eso también se ha comentado bastante, ¿no? Pero bueno, digamos que pertenecía a una organización terrorista, la Mano Negra, y bueno, digamos que detrás podía tener ese apoyo de Serbia. Pero bueno, es un poco lo que he dicho, que se centra, digamos, en poner la causa, digamos, en este asesinato, que en cierto modo casi me atrevería a decir que es anecdótico, pero digamos que las fuerzas de base eran mucho más fuertes que lo que era simplemente este asesinato que acabó con el estallido de la guerra. Claro. Ahora, la guerra sí tomó por sorpresa a mucha gente, tú lo narras en tu libro, porque en las décadas previas la historia europea atravesaba aquello que se llamaba la Bella Época, que había sido un florecimiento de las artes, se hacían grandes exposiciones mundiales, una época de mucho progreso técnico y científico. Esto cayó casi como un balde de agua fría, nadie se lo esperaba. ¿A qué se debe ese cambio de expectativas repentino? Pues precisamente es buena pregunta, porque realmente desde hacía, casi podemos decir, desde los tiempos de Napoleón, ¿no? Digamos que había en Europa, pues bueno, una relativa estabilidad. Hubo algunas guerras, pero podemos decir que bueno, había una relativa estabilidad que daba un poco esa impresión que dices, ¿no? Había un florecimiento pues de las artes, sobre todo de la ciencia, muchos avances técnicos, digamos, pues bueno, también la sociedad iba evolucionando, y entonces parecía casi como que eso no podía acabar, que tenía que seguir así, y se iba a mantener el mismo orden durante mucho tiempo. Y entonces, pues es lo que has comentado, fue una gran sorpresa el que una vez que empezase la guerra, pues que se vio que toda la estabilidad que había habido durante las décadas anteriores, pues de pronto todo se vino abajo, y hubo un cambio pues total y absoluto, que supongo que igual luego lo analizaremos más detenidamente al hablar de las conclusiones de la guerra, pero realmente nadie se esperaba que esa guerra que empezó en agosto pues duraría tanto. Por ejemplo, bueno, la mayoría, digamos, de lo que eran los soldados, los oficiales, los grandes estrategas, pues todos tenían la impresión, estaban, digamos, muy engañados, porque creían que para Navidad de ese 1914, pues la guerra estaría finalizada. Y bueno, luego ya pudimos ver que la cosa se alargó bastante más.
Por lo tanto, es lo que he dicho, que bueno, como bien has comentado, pues fue una gran sorpresa, una sorpresa negativa, en este caso, el que hubiera ese cambio brutal, bueno, que realmente nadie se esperaba. Y se recibió con mucho entusiasmo, según tú narras en tu libro. Creo que fue H.G. Wells que incluso lo llegó a llamar la guerra que acabaría con todas las guerras, como si fuese algo bueno para la humanidad, ¿no? Hubo un gran brote nacionalista de patriotismo, de enviar a los muchachos a la guerra, como diciendo, bueno, esto va a ser algo bueno para nosotros. Tienes toda la razón, y es algo que marca, digamos, un hecho que marca, digamos, perfectamente o singularmente la Primera Guerra Mundial, que es ese entusiasmo que ahora a nosotros nos parece pues absolutamente fuera de lugar, pero hay que tener en cuenta que entonces, digamos que un poco las referencias que se tenían, aunque había habido la guerra franco-prusiana, la guerra de Crimea, etcétera, pero un poco casi era esa guerra napoleónica que van los soldados, digamos que entablan una batalla en campo abierto en el que solo se ven, digamos, afectados los soldados que participan, esos brillantes movimientos de tropas, ¿no? Con las bandas de música, y entonces había todavía un poco esa idea equivocada de lo que era la guerra. Entonces, por tanto, y además una guerra que daba la sensación que podía acabar en 3-4 meses como mucho. Claro. Por tanto, un poco es lógico ese entusiasmo, digamos, de la población que hubo en todos los países. Claro. Todo el mundo se acuerda esa foto de Hitler en Múnich, cuando se declara la guerra, que se le ve a él dentro de la multitud que está allí en la como plaza festejando, pues. de Múnich, se ve toda la multitud, digamos, ya está, al saber la noticia de la declaración de la guerra. Eso ahora sería impensable, o incluso también en la Segunda Guerra Mundial ese entusiasmo no se dio en ningún momento, todo lo contrario, porque la gente sabía perfectamente lo que era una guerra, pero hay que tener presente que en 1914 la gente no tenía todavía ni idea de lo que era una guerra moderna, y una guerra, digamos, industrial, que es lo que al final se convertiría este conflicto. Claro, porque tú en el libro narras que ese entusiasmo no duró mucho, en buena medida debido a la aparición de la metralleta y la obligación de excavar trincheras. Coméntanos un poco sobre eso. Sí. Esto fue pues una novedad, aunque la guerra de trincheras ya se había dado en otros conflictos. En la guerra de secesión americana, al final pues también digamos que se entabló este tipo de guerra de trincheras, pero en ese momento en Europa no se conocía o no se era consciente de que podía haber esto. Entonces, claro, en el momento ya que el frente se estabiliza en Francia, cuando los alemanes no consiguen tomar París, son derrotados en la batalla del Marne, y entonces las tropas de uno y otro bando pues digamos que van creando como una línea que llega hasta el mar, que todos pues bueno se van fortificando, y se crea por sorpresa, como has dicho, porque no se esperaba, esa línea de trincheras que prácticamente no se movería. Es curioso, pero a lo largo de toda la guerra no se movería prácticamente más de 15 kilómetros de un lado a otro. Se creó esa zona de trincheras, en el que, bueno, la guerra de trincheras, lo explico en mi libro, es algo de lo peor que se puede enfrentar, digamos, un soldado, ¿no? Porque sí, casi podemos decir que lo de menos era los disparos del enemigo, sino que la vida en la propia trinchera, pues bueno, era terrible, porque pasabas sobre todo mucho frío, en verano pues podías pasar calor, llovía mucho, porque en esa zona además llueve, entonces estaban siempre con la ropa empapada, que esto ahora nos puede parecer pues casi un mal menor, pero en ese momento ellos era una sensación horrible el estar digamos empapados con el uniforme día tras día, y así podías estar meses, ¿no? Y a lo que se sumaba pues los piojos, se sumaba pues todas las condiciones de que muchas veces tenían que estar prácticamente metidos en el agua estancada, tenían que vivir ahí. Pues bueno, nos podemos imaginar lo que puede ser pasar un día en una trinchera, digamos, llena de barro, con agua, con piojos, con la comida, pues bueno, que les iba llegando cuando les llegaba. Pues si multiplicamos eso por todos los días que tenían que estar, pues ya solo con eso creo que no hace falta ni
que disparen los enemigos para que esa situación sea terrible. Sí, bueno, yo te digo, de lo más terrorífico, de lo más terrorífico que yo leí en tu libro fue que ver que las ratas alcanzaban tamaños de gatos en las trincheras. Yo tendría pesadillas con eso, sabiendo que al lado de mí pudiera estar una rata mientras yo duermo. Pues eso el convivir con las ratas era algo, digamos, habitual, se tenían que acostumbrar porque no había otro remedio, y bueno, se organizaban cacerías de ratas y bueno, se paseaban sobre todo, a un detalle más tétrico, era que se alimentaban sobre todo con los cuerpos de los muertos, porque no hay que olvidar que los muertos que iban cayendo, muchos de ellos lo hacían en la tierra de nadie, entre las dos trincheras, y a no ser que se pusieran de acuerdo los combatientes de uno y otro lado, pues los cuerpos iban pudriendo al sol, con el consiguiente mal olor, la proliferación de bacterias, y las ratas pues se alimentaban de estos cuerpos. Entonces, pues a todo lo que he dicho antes, pues tenemos que añadir lo que puede ser el ver como los que hace nada habían sido tus compañeros, pues ves los cuerpos como las ratas se los están comiendo y no puedes hacer nada por impedirlo, porque no puedes saltar a campo abierto. Vaya, qué terrible. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Horrible. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso me sigues conversando sobre las trincheras y bueno, cómo fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Jesús Hernández, él es autor del libro Todo lo que debes saber sobre la Primera Guerra Mundial. Hoy conversamos sobre ese tema a propósito de que este 2014 pues se cumple el centenario del inicio de este trágico acontecimiento bélico. Jesús, a pesar de todas las descripciones terroríficas que tú haces en tu libro de la guerra de trincheras, hay un hálito esperanzador con la tregua de la Navidad, que según recuerdo fue en el mismo año 1914. Coméntanos sobre esa tregua. Sí, es una tregua, pues bueno, que digamos que ha dado bastante pues para literatura, película, incluso alguno de tus oyentes pues recordará un videoclip del cantante británico Paul McCartney, de una canción Pipes of Peace, si no recuerdo mal, que es, digamos, una especie de representación de esta tregua. Esto sucedió, pues bueno, en el día de Navidad de 1914, pues las tropas pues que estaban en el frente del oeste, pues entonces digamos que imbuidos del espíritu navideño, pues hubo a lo largo de toda la línea de trincheras pues algunos soldados pues que por ejemplo estaban cantando villancicos o canciones de Navidad, y de la otra trinchera pues también se sumaron, y al final unos con los otros, unos se atrevieron a salir, otros también, y finalmente confraternizaron buena parte de ellos en la tierra de nadie, y entonces pues se encontraron las tropas de uno y otro lado, entonces pues allí se mostraron las fotos, se intercambiaron pues chocolate o comida, y surgió una especie pues de amistad, compañerismo, ¿no?, camaradería, ya que ambos eran víctimas de todo lo que sucedía en la guerra de trincheras. Y entonces eso se dio a lo largo de toda la línea del frente. Incluso pues se celebraron, digamos, improvisados partidos de fútbol, y esa fue la que se dio en llamarla la tregua de 1914, de la Navidad. Pero esto solo duró una noche, ¿correcto? Pues sí, un día, bueno, en algún otro punto, pues al día siguiente también varió, digamos, de un punto a otro, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues evidentemente, digamos que los oficiales, los altos estamentos militares, lo vieron con mucha desconfianza, porque vieron que se les podía desmontar, digamos, toda la estructura de su estrategia militar, ¿no? Si confraternizaban soldados de uno y otro bando. Y entonces, pues bueno, algunos pues fueron trasladados, otros pues bueno, sufrieron algún tipo, digamos de castigo por esta situación, y de hecho, digamos que a partir de entonces, pues en las siguientes Navidades prácticamente no hubo ningún caso en el que se repitiese esta famosa tregua de 1914. Incluso también ha habido hace poco una película francesa, Feliz Navidad creo que se llama, ahora tendría que mirarlo, que narra pues bastante bien esta famosa tregua de Navidad. Después de 3 o 4 años estancados en las trincheras, la guerra finalmente llega a su fin tras
casi 20 millones de muertos en el medio. ¿Cómo llega al final la Primera Guerra Mundial? Bueno, digamos que al final se impusieron la Entente, ¿no? Es decir, lo que son pues Francia, Inglaterra, bueno, Rusia ya había salido de la guerra después de la Revolución Rusa, por la entrada de los norteamericanos. Entonces, la entrada de Estados Unidos fue, digamos, el factor que acabó de desequilibrar la guerra en Europa. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que hicieron los alemanes al ver ya que si continuaba la guerra, los Estados Unidos pues iban a conseguir que ganase la Entente, los aliados. Entonces lanzaron unas fuertes ofensivas, se jugaron el todo por el todo en febrero, marzo de 1918, estuvieron casi cerca de llegar a París. Entonces, pues bueno, fue, digamos, el canto del cisne de los alemanes. Todas las tropas que tenían en Rusia las pasaron al frente del oeste. Entonces atacaron, digamos, ofensivas rápidas, con comandos, de una manera, llevaban la guerra de una manera bastante ágil, y a punto estuvieron de sorprender a los aliados. Lo que pasa es que, claro, la llegada continua de soldados americanos rompió ese equilibrio que lo estaba rompiendo Alemania a su favor, y a partir de ahí comenzó el retroceso de Alemania, poco a poco, llegando hasta su casi, bueno, cerca digamos, hacia su frontera, pero los aliados no consiguieron llegar, digamos, pasar al territorio alemán. Antes de eso, pues, Alemania pues ya pidió el armisticio, y bueno, ahí se acabó la guerra. Lo que pasa es que los alemanes, la población, tenía la sensación de que sus soldados no habían sido derrotados en el campo de batalla. Claro. Como los es aliados... que eso te iba a comentar y te quiero preguntar. Bueno. 20 años después Hitler invocó la famosa leyenda de que habían apuñaleado al pueblo alemán por la espalda, y entre ellos él acusaba a los judíos. ¿Qué tan cierto puede ser esa acusación de Hitler? Porque por más que venga de Hitler, no vamos a descalificar todo lo que venga de Hitler. O sea, a lo mejor sí tenía razón. ¿Hay algo de cierto en esa idea de que hubo traición en la propia Alemania? No. A ver, vamos a ver, lo que es, digamos, traición, entre comillas, fue simplemente ese agotamiento de la población alemana. Hay que tener presente que se pasaba mucha hambre en Alemania. No es como durante la Segunda Guerra Mundial, que la población alemana prácticamente no pasó hambre en ninguna, y así pudo aguantar, digamos, hasta el final. Pero durante la Primera Guerra Mundial la población alemana pasó muchísima hambre, porque había el bloqueo de los barcos británicos, no podía llegar alimento de ninguna manera por ningún lado, y la población lo pasó muy mal. Y entonces, pues evidentemente ese malestar se trasladó, digamos, a los sectores pues que abrazaban más digamos el socialismo, los comunistas, y ellos veían que lo que había que hacer era acabar con la guerra, porque no podían soportarlo más. Entonces, claro, ya muy al final pues hubo grandes huelgas, revueltas, y de ahí surgió la leyenda de la puñalada por la espalda, pero fue una manera de justificar, digamos, el fracaso del militarismo alemán. Realmente no tiene mucha base, tampoco por el lado de los judíos, de que se acusaba de que no habían participado en la guerra. Parece ser que, según las cifras o estadísticas, pues de las que se dispone, no hay una gran diferencia entre la participación de judíos o no judíos. Pero bueno, los nazis aprovecharon esa leyenda de la puñalada por la espalda para, digamos, justificar su política y su ideología. Claro, pero esto no fue una rendición incondicional, correcto. Fue más bien un armisticio distinto a la Segunda Guerra Mundial, que sí fue una rendición incondicional. O sea, aquí en Alemania sí estaba en cierta posición de negociar cosas. Exacto, tienes razón. Esta fue digamos, el gran error que hubo. Podemos decir casi que hubo una especie, digamos, no sé, de confusión, ¿no? Porque es lo que he dicho, muchos alemanes incluso, digamos, recibieron a sus tropas pues con flores, con música, y para algunos casi era como si Alemania hubiera ganado la guerra. Ellos se pensaban pues que se había alcanzado pues un armisticio, una paz en la que ninguno ganaba ni perdía, porque los aliados, como he dicho antes, no llegaron a entrar en territorio alemán, como sí pasaría durante la Segunda Guerra Mundial, y por tanto, claro,
los alemanes no sintieron que habían sido derrotados. Claro. ¿No? Como bien has dicho, que se alcanzó un armisticio y una paz en la que esperaban tener buena posición. ¿Qué pasó? Que luego, pues no, los aliados no se mostraron, por un lado, pues bueno, los aliados no se mostraron benevolentes con Alemania, le exigieron reparaciones de guerra, es decir, que pagasen los gastos que había ocasionado la guerra, la financiación de los daños, y luego que aceptasen la culpabilidad de Alemania. Entonces todo eso fue, digamos, una serie de agresiones después del armisticio, sobre todo por parte de Francia. Yo luego he mirado, digamos, he ido analizando un poco a lo largo de los años 20, y Francia tuvo mucho la culpa de que naciese en Alemania el sentimiento, ese deseo de revancha. Claro, claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Jesús, y al regreso seguimos en esta conversación sobre la Primera Guerra Mundial. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Jesús Hernández, él atiende esta llamada desde Barcelona, España. El tema que nos ocupa hoy es la Primera Guerra Mundial, porque este año 2014 se cumplen 100 años de su inicio. Dejamos en el segmento anterior, Jesús, pues el Tratado de Versalles, como los aliados vencedores pues imponen condiciones muy duras a Alemania. No solamente, según tú narras en tu libro, se le exige que acepte la responsabilidad de haber empezado la guerra, y además se le imponen sanciones que son compensaciones económicas, sino que también su territorio queda reducido. Las colonias de ultramar son todas despojadas y los territorios del Alsace y la Lorena son devueltos a Francia, que es verdad que Alemania y Francia se habían disputado esos territorios por mucho tiempo, ¿no? Pero esto es una cosa muy humillante para Alemania, y en parte eso puede explicar por qué 20 años después surge un tipo que quiere una revancha, ¿no? Y de qué forma la pidió. Sí, tienes toda la razón, porque bueno, Alsace-Lorena, pues bueno, puede tener, digamos, una base histórica, pero sobre todo lo que es una humillación, pues que se parte del mismo territorio, de Prusia, del norte de Alemania, pues queda partido en dos, se rompe la continuidad territorial, se crea, Polonia, y se da un pasillo, el pasillo de Danzig, que de esa manera pues Alemania queda cortada en dos esa zona. Es decir, es como bien has dicho tú, se le despoja de sus colonias, y por tanto Alemania es humillada después de la Primera Guerra Mundial. Y eso fue un error muy muy grave por parte de los aliados, si realmente lo que esperaban era pues poner las bases para mantenerse la paz en Europa. Pues humillar de esa manera a Alemania pues fue un error. Tenían que haber encontrado pues una manera de que, bueno, digamos que ese armisticio pues tuviera una base que no consistiese en humillar. Entonces de ahí vendría pues ese revanchismo, esas ganas de devolver la pelota a los aliados, que sería luego, digamos, la base que tomaría Hitler y los nazis para digamos, cimentar toda su política. Como bien has dicho, pues esa humillación pues al final se le giraría en contra de los propios aliados. Claro, ¿y por qué se ensañaron así con Alemania y no al mismo nivel con el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano, que luego tomó partido en esta disputa del lado de los poderes del eje? Bueno, pero también fue dividido, digamos que Austria quedó reducida a un país minúsculo, se crearon nuevos países. Luego el caso de Turquía también es muy complejo, ¿no? También pues Turquía estuvo a punto de desaparecer, se le amputaron pues muchos territorios que había conquistado a lo largo de los siglos, pero tienes razón en el tema de ese ensañamiento especial con Alemania. ¿Por qué? Pues por lo que recupero un poco lo que decía al principio. La gran amenaza, digamos, para Inglaterra, para Francia, era Alemania. Es una gran potencia que se veía, pues bueno, que si seguía así, pues iba a adueñarse de Europa, y por lo tanto el país al que tenían que tener bien atado pues era Alemania. En este caso, pues tanto Turquía como el Imperio Austrohúngaro, pues podemos decir que tenían un papel un poco secundario. Claro. ¿Hubo alguna participación de América Latina en todos estos acontecimientos, Jesús? Pues ahora no te sabría decir, sinceramente, porque fue, digamos,
pequeña en todo caso. En la Segunda Guerra Mundial sí que pues bueno, algunos de los países, digamos, de América Latina tuvieron una cierta participación. Y en la Primera Guerra Mundial pues no me consta una participación, digamos, especialmente señalada. Claro, ahora, pero se le llama Primera Guerra Mundial porque a pesar de que las potencias en conflicto están en Europa, en tanto tenían colonias, estas luchas también se dieron en África y Asia, ¿correcto? Sí, y es curioso sobre todo el tema de las luchas en Asia, porque allí había una colonia alemana, en Tsingtao, en China, y bueno, pues tuvieron allí una serie de combates tremendos pues con los japoneses, que realmente pues poca gente lo conoce, porque resulta todo muy exótico. Y luego también están las campañas de África, el general alemán von Lettow, que bueno, merecerían realmente, podríamos dedicar un programa entero de las aventuras que llegaron a correr él y sus soldados, tanto soldados alemanes como soldados propios de Askaris, ¿no? Lo que llaman los de soldados de allí africanos, que fueron recorriendo pues el sur de África mientras eran perseguidos por los ingleses. Bueno, algo que conforme lo analizas pues ves que es como parece una novela de aventuras. Encontramos también pues otros escenarios en Irak, en el actual Irak. Es precisamente pues eso, es el primer conflicto realmente mundial en el que estuvo, digamos, los combates se libraron por todo el mundo. Luego tenemos pues también los barcos corsarios alemanes que iban atacando a los barcos ingleses en todo el mundo, iban por el Océano Índico, por el Océano Pacífico. Pues realmente son una serie de escenarios que normalmente no se tienen en cuenta cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Miramos lo que es la guerra de trincheras, pero nos olvidamos de todos los demás escenarios que hubo por todo el mundo. Claro, si tuviéramos que hablar de cifras, más o menos cuántas vidas se perdieron en esta tragedia. Bueno, es difícil. Dice, bueno, unos 8 millones de soldados y civiles, pues ya no se sabe, porque pueden ser, se habla de 20 millones, luego se pueden juntar digamos, los que murieron a consecuencia de la mal llamada gripe española, que luego ocasionaron en todo el mundo pues una cantidad de muertos de la que es imposible el conocer cuántos pudieron haber. En la India, por ejemplo, pues hubo unos 17 millones de muertos. Luego hay otros, digamos, otros países en los que también hubo más muertos, ¿no?, a consecuencia de esta gripe española, que se extendió por culpa de la guerra, porque digamos que era donde iban las tropas, pues se iba desplazando este agente patógeno. Y entonces de este modo, si juntamos estos muertos, podemos incluso irnos a los 50 millones de muertos, así que es prácticamente imposible el decir una cantidad exacta. ¿Quién cometió más atrocidades? Si acaso podemos decir que hubo un bando más malo que el otro. Bueno, eso es difícil de decirlo, es muy difícil de decir. Hubo, digamos, que lo que es la propaganda, digamos que tuvo un valor muy importante, y al final no podemos saber realmente lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Da la sensación de que los alemanes pues cometían, digamos, atrocidades, pero que no tendrían, digamos, la escala de la Segunda Guerra Mundial en la zona de Bélgica, porque ellos temían sobre todo el ataque de francotiradores, y entonces pues tomaron represalias, y realmente sí que hubo pues fusilamientos masivos. Yo creo que los alemanes fueron, podemos decir, los que cometieron más atrocidades, pero digamos que no llegó para nada a lo que luego sucedería durante la Segunda Guerra Mundial. Casi me atrevería a decir, pues claro, si lo comparamos con la Segunda, pues casi yo diría que en la Primera Guerra Mundial es difícil el decir que realmente hubo atrocidades. Aunque bueno, podemos tener en cuenta lo que hicieron pues los turcos, cometieron pues digamos también operaciones de este tipo en los que provocaron bastantes víctimas. Pero ya digo que lo que es atrocidad, ese concepto, comparado con la Segunda Guerra Mundial, pues no tiene nada que ver.
Claro, la Primera Guerra Mundial yo diría que es una guerra relativamente olvidada entre historiadores, o sea, si uno le pregunta, historiadores y al público en general, mucho más, ¿no? Si uno le hace una pregunta a una persona de la calle, pues sabe muy bien quién fue Hitler, pero seguramente no sabe quién fue el Kaiser durante la Primera Guerra Mundial. ¿Tú crees que las academias de historia deberían tratar de dedicarle más atención a este conflicto, o es algo que ya sencillamente pasó y ya no tenemos gran cosa que aprender de él? No, hay que tener en cuenta, yo creo que la Primera Guerra Mundial ha tenido más influencia, casi, podríamos decir, que la Segunda. Ya sé que es arriesgado decirlo, pero el cambio, digamos, fue tan grande de la Europa y el mundo que había antes de 1914 al que hay en 1918, que el cambio es brutal. Hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial pues aparece el nazismo, durante la Primera Guerra Mundial aparece el comunismo, que fueron las dos grandes utopías que luego acabarían enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial y cambiaron el mundo, y luego digamos toda la política de bloques, la sociedad cambió absolutamente, o sea, entonces era una sociedad burguesa, digamos, en el que estaba todo establecido, había unas normas, y a partir de la Primera Guerra Mundial pues se rompen todas las normas, ya vale todo, digamos que la sociedad, ¿no? Digamos, irrumpe hacia arriba, ya no es todo propiedad, digamos, de las clases altas, sino que las clases bajas pues se apoderan, digamos, toman su lugar en el mundo. La mujer que ha sido movilizada durante la Primera Guerra Mundial en las fábricas de armamento, pues digamos que coge su propio papel, y hay un cambio tan fuerte, digamos, de la sociedad, de la mentalidad, de la ideología, que casi podemos decir que tiene más influencia la Primera Guerra Mundial que la Segunda. Y un poco retomando lo que has dicho, si se tendría que estudiar más, pues bueno, tenemos que tener presente que muchos o algunos de los hechos, digamos, de hoy día, de los problemas de hoy día, tienen su base en la Primera Guerra Mundial. Algo tan puede sorprender que algo como el problema de israelíes y palestinos, que nos parece así tan actual, y ahora todo nació a través de una mala gestión, digamos, que se produjo después de la Primera Guerra Mundial, al partir digamos, las posesiones turcas. Sí, del Imperio Otomano. Viene un poco de ahí. Claro. El tema de Irak, que tanto en los últimos años, pues todo lo que ha habido de Irak, que ha provocado pues dos guerras, etcétera. Sí, claro. Tiene su base también en la Primera Guerra Mundial. Bueno, esperemos que este año 2014, pues que se cumpla el centenario, pues las academias de historia y programas de radio y televisión le dediquen más atención a esto. Jesús, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Gracias también a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, y quienes habla, Jesús Urbina en la dirección, y quienes habla, Gabriel Andrade, el conductor de Ágora. @GAndrade80 en mi Twitter.